embatidos por los fuertes vientos y por el mar, lo primero que a ellos se les vino a la mente era desembarcar todo lo que tenía, que para ellos pudiese ser pesado o para ellos pudiese ser insignificante. Pero en esos problemas, en esos momentos de la vida, es muy difícil poder determinar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes tomar en cuenta. Lo cierto es que hay cosas que nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, tirar por la borda. Durante los periodos de crisis y durante los periodos de fuertes pruebas y problemas, lo que nosotros nunca podemos tirar por la borda son nuestros valores, son nuestros principios, son las cosas que nos hacen ser nosotros, nuestra propia identidad. Por ejemplo, hay cosas que yo quiero mencionar que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia frente a los momentos de crisis tirar por la borda. Lo primero es la honestidad. Y menciono esto porque usted podrá ver que las personas frente a crisis, frente a situaciones muy difíciles, se olvidan de su honestidad. Esa es la razón por la cual usted va a ver que hay sociedades que toman decisiones inexplicables, donde empiezan a, ¿cómo le decimos a esto? Cuando empiezan a saqueos. Empiezan a hacer saqueos. Empiezan a querer abarcar cosas, a acumular cosas, olvidando que hay otras personas que también tienen las mismas necesidades. La honestidad es una de ellas. La segunda que yo quiero mencionar es la fe. Frente a situaciones de crisis, frente a situaciones de problemas, de pruebas en la vida, lo que uno nunca puede olvidar y lo que uno nunca se le puede sacar de la mente o tirar por la borda es olvidar la fe. La fe es lo que nos sostiene. La fe es lo que nos da esperanza. Lo tercero que quiero mencionar, que es otra de las cosas que nosotros no podemos tirar por la borda, es la lealtad. Y el cuarto que quiero mencionar es el compromiso. Las personas cuando generalmente entran en crisis como las que estoy mencionando, entran en problemas y no saben cómo manejar la crisis, muy fácilmente tienden a olvidar el compromiso. Se preocupan más por sus propias necesidades y por satisfacer sus necesidades y olvidan sus compromisos. No podemos tirar por la borda el compromiso. El pasaje allá en el libro de Josué capítulo 23 verso 8 dice: permaneced fieles a Dios como habéis hecho hasta ahora. Eso fue lo que Josué le dijo a la nación de Israel. Permanezcan fieles a Dios. No importa la situación, las circunstancias, no importa las amenazas, no importa la posición, la situación difícil en la que estamos viviendo. Lo importante es que nosotros necesitamos mantenernos firmes y fieles ante Dios. Lo segundo que quiero mencionar, que no debemos hacer cuando enfrentamos una crisis, es que no podemos perder la esperanza. En el verso 20 de ese mismo pasaje del capítulo 27, dice la palabra del Señor, dice, como pasaron muchos días, note que la extensión de la crisis, cuando la crisis se extiende demasiado, cuando el problema parece que no tiene fin, cuando la crisis empieza a alargarse tanto, lo primero que uno pierde es la esperanza. El verso 20 dice, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, dice la palabra del Señor, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, no solamente la crisis se había extendido por mucho tiempo, sino que habían permanecido en oscuridad, sin luz, durante mucho tiempo. Dice la palabra del Señor que la tormenta había sido tan fuerte que no se había visto la luz del día por más de 7 días. Usted se puede imaginar eso.
Y es que cuando nos encontramos en momentos de oscuridad y nos encontramos en momentos en que no vemos luz del día, en que no vemos cuándo es el final del túnel ante el problema, lo primero que viene a nuestra mente y lo primero que viene a nuestra vida es perder la esperanza y perder toda posibilidad de que Dios puede hacer algo. En medio de una crisis uno no puede perder la esperanza. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es darnos por vencido. Es rendirnos frente a la prueba. Los marineros perdieron toda esperanza porque quiero que sepan, hermanos, se olvidaron que el Señor los podía sacar de esta situación difícil. Mire, hermanos, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia frente a la situación difícil que estamos viviendo en estos últimos días en nuestro país y en el mundo, que Dios todavía tiene poder para sacarnos de una situación difícil como esta. Quizás los científicos, los médicos, los infectólogos quizás no tienen todas las cosas en su favor o no tengan todas las respuestas, pero yo sí conozco a un Dios poderoso que tiene una respuesta para un día de crisis como hoy. El Señor sabe qué hacer y cuándo ponerle fin a la crisis que estamos viviendo, y no solamente a la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, sino a tus propias crisis personales. Él sí sabe cómo ponerle fin a todo esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere, hermanos, a una buena suerte, o tampoco se refiere a la casualidad. No. Lo que está refiriéndose la palabra del Señor es que no podemos perder de enfoque a Dios. El Señor cuida de los que temen a Jehová, a los que esperan en Él. Recuerda, la Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio en medio de ¿qué? De la tribulación. Dicen amén. El Salmo 42:5. ¿Quieren acompañarme a ese pasaje, por favor? Salmo 42:5. Dice así la palabra del Señor. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Así es que cuando estamos viviendo momentos de desesperanza, cuando estamos viviendo en medio de una crisis que perdemos toda posibilidad, que no estamos viendo el final del túnel, no vemos el horizonte, no podemos perder de vista que Dios tiene control de la situación. Mire, hermanos, si hay algo en la que nosotros podemos descansar y podemos estar tranquilos, que cuando estamos en medio de una crisis y en medio de un problema, Dios está con nosotros. Él nunca se apartará de nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo en la que nosotros podemos estar seguros y podemos descansar en Él, es que nosotros no podemos tener las respuestas al problema. Quizás nosotros no podemos tener la respuesta a las soluciones de las crisis, pero Dios sí la tiene y Él estará con nosotros en medio de las crisis. Si ustedes recordarán cuando los apóstoles estuvieron en medio del mar aquella tarde, que estuvieron frente a una gran tormenta, que ellos se llenaron de miedo, dice la palabra del Señor. Y estaba el Señor Jesús durmiendo en aquella barca, estaba dormido. Pero el hecho de que el Señor estaba dormido no significaba que Dios no estaba con ellos, que el Señor no estaba con ellos. Muchas veces en medio de las crisis y en medio de los problemas pareciera que Jesús está haciendo silencio. Pareciera que a Jesús no le interesara lo que está sucediendo. Pero Él siempre está ahí y su presencia está ahí en medio de nosotros.
Pero si nosotros no sabemos manejar y controlar nuestras emociones, no sabemos controlar nuestras ansiedades, perdemos de perspectiva que el Señor Jesucristo está en medio del problema, está en medio de la crisis, está con nosotros en el problema. Y la palabra menciona que cuando los discípulos se vieron frente a la situación de la tormenta, empezaban a mover a Jesús y decían: Señor, Jesús, despierta, despierta, porque nos morimos. Y cuando el Señor Jesucristo se levanta, lo primero que les hace la atención a los discípulos es que él consideraba que sus discípulos habían perdido la fe. Le dijo: hombres de poca fe. Porque, mire, hermano, para que los discípulos se hubiesen hundido en aquella tormenta, hubiese tenido que haberse hundido también el Señor Jesucristo con ellos. Y la verdad que desde el punto de vista espiritual, eso era imposible. No había forma que Jesucristo se hundiera en esa tormenta. Y si tú estás con el Señor, no te puedes hundir. Si tú estás en el Señor, no te podrás hundir, porque el Señor está ahí. Así es que frente a estas cosas, frente a las situaciones de crisis y frente a las situaciones de problemas en la vida, nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesucristo está con nosotros en la barca. Puede que esté en silencio en algún momento, pero como bien dice el canto, Él podrá estar en silencio, pero Él está obrando. Él está obrando. ¿Dicen amén a eso? Tercero, ¿qué cosas no debemos hacer frente a una crisis? No desestimes el consejo sabio. Mira, en tiempos de crisis, lo que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer cuando estamos frente a una crisis y estamos frente a un problema crítico, lo mejor que podemos hacer es escuchar el consejo sabio. Es escuchar, es atender las voces correctas. Mira, yo por mi propia experiencia me he podido dar cuenta que cuando uno está en un problema, está en una crisis difícil, siempre van a aparecer voces que te van a querer decir muchas cosas. Siempre vas a querer, mejor dicho, vas a escuchar diferentes voces, diferentes consejos. Gente se te va a acercar a ti para decirte qué es lo que ellos consideran que tú debes hacer, qué es lo que ellos consideran que tú debes, cómo debes manejar el problema. Y mira, esto es delicado porque, ¿sabes? Escuchar voces que de repente no son las mejores voces pueden hacerte cometer algún error grave o pueden demorarte en el proceso de finalización de ese proceso y culminación de esa crisis. Así que saber escuchar el consejo correcto nos va a ayudar a nosotros a procesar la prueba de una forma más fácil y más rápida si nosotros escuchamos lo que debemos escuchar. Y yo creo que todo creyente ya hemos tenido la suficiente experiencia de poder escuchar el consejo correcto. Nosotros sabemos que la palabra del Señor es nuestra consejera. Frente a crisis, frente a problemas difíciles, frente a cosas que son para nosotros desconocidas, que no sabemos qué hacer, la palabra del Señor sí tiene respuesta a eso. Y muchas de las crisis que muchas veces enfrentamos en la vida, muchos de los problemas que muchas veces tenemos que confrontar, tienen que ver que o no escuchamos los consejos correctos, el que es correcto. El libro de los Proverbios, capítulo 12, verso 15. Si me acompañan, por favor. Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice la palabra del Señor: al necio le parece bien lo que emprende. Pero note lo que dice la segunda parte del texto. Pero el sabio, ¿qué hace el sabio? Atiende ¿qué? El consejo. En esta situación de crisis,
lo mejor que nosotros podemos hacer es escuchar el consejo de Dios. ¿Qué hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial? Tomando en cuenta lo que estamos experimentando con lo del coronavirus. ¿Qué debemos hacer frente a una situación tan delicada como esta? ¿Debemos proceder de la forma como la gran mayoría de los ciudadanos de este país están haciendo? ¿Debemos actuar de la forma irresponsable como quizás algunos panameños han tomado las decisiones de ir a vacacionarse y ir a las playas y ir a esto? ¿O sencillamente apegarnos al orden y al mandato y al consejo del Ministerio de Salud, donde nos indican, donde nos señalan lo que realmente nos conviene? Yo creo que es importante que nosotros nos detengamos y que tomemos muy en serio esto, porque el escuchar bien y el escuchar de forma correcta nos va a librar de muchos problemas y nos podemos anteponer ante consecuencias de las cuales posteriormente nos podemos lamentar. Así es que creo pertinente que mencionemos esto como algo que no debemos hacer cuando estamos frente a una crisis. Fíjese lo que fueron las palabras del apóstol Pablo a los marineros cuando estaban en la tormenta. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 27, el verso 21, él les señala y les dice a los marineros, dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y le dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. ¿Sabe? El apóstol Pablo le había sido revelado por el Espíritu Santo de que ellos iban a enfrentar una gran tormenta, y él de forma anticipada le había dicho a los marineros que no era prudente zarpar. Pero ellos no escucharon la voz que debieron haber escuchado, sino que se dejaron llevar por sus propios impulsos, se dejaron llevar por sus propios criterios, se dejaron llevar por su propia experiencia, porque ellos consideraban que eran marineros y que ellos sabían manejar la situación. Pero muchas veces escuchar el consejo a tiempo hace que nos libre de grandes problemas y grandes batallas. Pablo les hace la mención y les dice: si ustedes me hubieran escuchado a tiempo, no hubiésemos estado aquí en esta situación en la que nos encontramos ahora. Nos habríamos ahorrado este perjuicio. Oiga, escuchaba esta mañana la forma como los chinos pudieron superar la crisis. Y una de las cosas que me llamó la atención es que los orientales siguieron al pie de la letra las instrucciones de las autoridades frente a las medidas de seguridad. Una de las cosas que mencionaban en la noticia que escuchaba esta mañana es que fueron muy fuertes y muy exigentes en las medidas de seguridad. Y los chinos se sujetaron a esas instrucciones, y eso hizo que como consecuencia pudieran salir de la crisis mucho más rápido. Me preocupa mucho que en nuestro país está ocurriendo lo contrario. Una de las cosas que los expertos señalan es que mientras las medidas de seguridad se tomen de forma seria y de forma responsable, tomando las medidas disciplinarias correctas, siguiendo las instrucciones, puede hacer que nosotros salgamos de la crisis muy rápidamente. Pero me atemoriza la actitud de nosotros los panameños frente a seguir instrucciones y a escuchar de forma correcta el consejo.
que eso no nos pase a los cristianos, a los que conocemos al Señor, sino que seamos de instrumentos de Dios para aconsejar al vecino, para aconsejar al compañero de trabajo, para enseñar a los jóvenes a poder escuchar las instrucciones y ser responsables con las medidas de seguridad que nos han señalado. Porque ¿sabe qué? Si lo hacemos de forma correcta, como bien dice el apóstol Pablo allí, esto nos podrá ahorrar grandes perjuicios. ¿Cuántos creen que es así? Finalmente, quiero mencionar 3 situaciones de crisis que debemos considerar, o 3 aspectos importantes para poder enfrentar una crisis. Creo que este pasaje nos arroja enseñanzas muy prácticas que yo quiero presentarles a ustedes en esta mañana. Lo primero que yo pienso que sí debemos hacer frente a un problema de crisis, cuando estamos en un problema como la que estamos viviendo, es que nosotros no podemos permitir que el desánimo nos abrace. Miren, cuando nosotros no estamos acostumbrados, como somos los panameños, no estamos tan acostumbrados a situaciones como estas, siempre tenemos la tendencia a caer en el desánimo. El desánimo te puede llevar a buscar menos de Dios. El desánimo puede traer como consecuencia que caigas en una depresión. El desánimo te puede hacer caer en cometer errores garrafales. El desánimo te puede hacer que pierdas de perspectiva lo que sí debas hacer y te enfoques en lo que no debes hacer. Así que en medio de la crisis, el ánimo se obtiene cuando conocemos el propósito de Dios y sus planes y sus promesas. Tú vas a poder mantenerte animado en la medida que tú conozcas y comprendas que en medio de la situación Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene un proyecto. Pregunto, ¿cuántos creen que Dios tiene un proyecto con tu vida, con la vida de tu familia e inclusive en tu país? ¿Cuántos creen que Dios tiene un proyecto? Dios tiene un proyecto. Así que cuando viene una situación de crisis, cuando viene un problema, un conflicto, cuando viene una situación que tú no sabes manejar, tú no puedes perder de vista que en medio de esa situación Dios tiene un proyecto. Dios tiene un plan. Dios sabe qué va a hacer en medio de la situación. Y cuando uno sabe eso, uno puede mantenerse animado, porque uno dice, ¿sabe qué? Estamos en un problema, estamos en un conflicto, pero Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, yo no tengo por qué desesperarme. Si Dios tiene un plan, yo no tengo por qué decaerme anímicamente. Si Dios tiene un plan, yo no tengo por qué caer en una situación de depresión, en una situación de tristeza, en una situación de desesperación. No, si Dios tiene un plan, entonces es una razón por la cual debo mantenerme animado y a la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso? Cada vez que yo tengo la experiencia de experimentar una prueba en mi vida, una prueba que yo puedo llamar una prueba difícil, un problema, algo que yo no puedo controlar, siempre estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer, porque Dios siempre se sale con la suya. Dios siempre se sale con una sorpresa, y yo me maravillo de la forma como Dios responde frente a las crisis, a los problemas, de forma milagrosa, y al final Dios queda glorificado, y al final yo quedo levantando las manos y diciendo, Dios, tú eres poderoso, tú una vez más saliste al frente de forma poderosa. Así es que lo primero que debemos hacer es tomar ánimo. Lo segundo que nosotros debemos hacer es no permitir que el miedo nos invada. El miedo, como les mencioné, nos paraliza. El miedo nos quita la posibilidad de poder manejar el problema. El miedo nos detiene. Y el miedo no es el medio para poder manejar el problema. Debemos erradicar el miedo de la mente, debemos erradicar el miedo de la vida y confiar en el Señor, que Dios es poderoso para mantenernos flotando y mantenernos activos en medio del proceso.
Y finalmente quiero mencionar algo que para mí me llamó la atención de una de las cosas que el apóstol Pablo les mencionó allí, de cosas que sí debemos hacer. Pablo les dijo a ellos de forma preocupada, porque habían pasado casi 14 días en medio del naufragio, y él se había percatado de que ellos habían tomado la decisión de tirar la comida por la borda. ¿Se acuerdan? Entre las cosas que ellos tiraron las velas, tiraron todas las cosas que ellos pensaban que no les era útil, pero habían botado la comida. Y ya tenían 14 días sin comer nada. Y Pablo les dice, deténganse un segundo, hagan un paréntesis, porque los veo muy preocupados, los veo muy afanados, los veo muy decepcionados, deprimidos, y ustedes necesitan detenerse para comer algo. Mire, las personas que por lo general están en una crisis o entran en una crisis, lo último que, mejor dicho, toman en cuenta o se preocupan por lo general es en comer. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? La gente que entra en crisis, entran en depresión tan profunda que olvidan comer. Yo quiero llevar esto a una aplicación espiritual, porque para mí creo que hay una perfecta aplicación espiritual en esto. Porque así como ocurre en el estado físico, también ocurre en el estado espiritual. Cuando nosotros caemos en una crisis y caemos en un problema y caemos en una situación difícil en nuestra vida, nosotros podemos cometer el error de despreocuparnos por lo que realmente es importante. Mire, cuando tú estás en una crisis, estás en un problema, a ti no se te puede olvidar comer. Bueno, ¿y el pastor a qué se refiere con el comer? ¿Será que necesito comer rabito con poroto cuando estoy en un problema, estoy en una crisis? Bueno, no es mala idea, a mí me gusta el rabito con poroto. Pero yo me refiero al aspecto espiritual de la vida. La palabra del Señor nos dice que si hay algo que alimenta nuestra vida espiritual, es la palabra de Dios. Si hay algo que tú no puedes olvidar frente a una crisis, frente a un conflicto, frente a una situación en la que caemos de forma inadvertida y estamos, como quien dice, a la deriva, es que tú no te puedes olvidar de que aquello que llena tu vida y llena tus capacidades y llena tus vacíos en tu vida es la palabra del Señor. Tú y yo necesitamos mantenernos alimentados día a día de la palabra del Señor. Va a ser lo único que va a hacer que te levante de aquel pozo o de aquel hueco de desesperación en la que estás. Será la palabra del Señor la que te sostiene. Será la palabra del Señor la que te mantenga activo y vigente, la que te mantenga a flote. Será la palabra del Señor la que nos va a poder mantener firmes frente a la crisis, frente a la situación difícil. La palabra del Señor menciona ya en el libro de Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor Jesucristo le respondió a Satanás cuando estaba en medio de la prueba y cuando estaba en medio de la crisis allá en el desierto. Le dijo el Señor Jesucristo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el sustento para nosotros en medio de la crisis, en medio del problema. Cuando tú no sabes qué hacer, sabes, el mejor consejo va a estar en la palabra del Señor. Cuando tú entras en momentos de desesperación, en la que pareciera que se te va la vida, pareciera que no tienes respuesta y solución, la palabra del Señor tiene una respuesta y una solución para tu vida. Esto me hace recordar la experiencia de Nehemías, cuando le tocó a él tener que reconstruir las murallas de Jerusalén. Allá en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 10, para los que están con su Biblia en mano.
Nehemías capítulo 8, verso 10, dice así. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse. Y nótese lo que le dice: coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado ¿a quién? ¿A quién ha sido consagrado? A nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe cuál es una señal de gozo? Y es una señal de esperanza y de alegría. Cuando comes bien. Así sucede en la vida espiritual. Así sucede en la vida espiritual. Cuando estemos secos, cuando estemos que sentimos que estamos abandonados, cuando sentimos que parece que el problema no tiene solución, que parece que no hay una salida, lo que nos va a mantener con alegría y con gozo es la palabra del Señor. Apégate a la palabra de Dios. Busca de la palabra, busca del consejo, busca de aquella palabra que te revitaliza, aquella palabra que te da nuevas fuerzas, aquella palabra que te renueva, aquella palabra de Dios que te da esperanza, que te da consuelo. La palabra del Señor siempre tendrá respuesta y solución a las crisis. Quiero terminar con este mensaje bíblico. Allá en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Sin fluctuar. Me gusta lo que dice la última parte del versículo. Porque fiel es el que lo prometió. ¿Dicen amén a eso? Fiel es el que lo prometió. En otras palabras, mira, tú puedes estar experimentando la tormenta, la crisis más difícil en tu vida, pero si Dios prometió y Dios te dijo que te iba a llevar adelante, Él te va a llevar adelante. Él te va a hacer salir, ¿sabes? Por la puerta, por la salida que tú no te imaginas, porque Él es fiel. El verso 35 de ese mismo capítulo. Gracias. Ya está bien, gracias. Verso 35 y 36 del libro de los Hebreos. Del capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Dice: no perdáis vuestra ¿qué? Vuestra confianza, que tiene grande galardón. Oiga, hermano, si usted está preocupado por el coronavirus, si usted está preocupado por lo que va a pasar, mire, no pierdas la confianza. No pierdas la confianza, porque fiel es el que da el galardón. El verso 36, porque os es necesario ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, el apóstol está diciendo, ¿sabes? Estamos pasando por un periodo de crisis, sí. Estamos pasando por un periodo difícil, pero no pierdas la esperanza, ten paciencia. Porque el Dios de las promesas cumplirá. Mira, por eso descansemos en el Señor, pueblo. Panamá, descansemos en el Señor. ¿Sabes? Hay una promesa de que Dios nos va a ayudar a salir de todo esto. De que si nos humillamos y buscamos el rostro del Señor, saldremos de esta situación, porque Él es fiel y justo. Y Él va a cumplir sus promesas en Dios. Amén. Confiamos que el Señor es poderoso. ¿Cuántos confían que el Señor es poderoso? Dios es poderoso. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y darle gracias al Señor. Y mientras el hermano Kenyon se prepara para cantarnos un canto,
Levanta tus manos al Señor. Y dile al Señor, Señor, yo confío en ti.